my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is my light and my salvation. Of whom shall I be afraid? The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is my light and my salvation. Whom shall I be afraid? Lord, of whom shall I be afraid? Hoshiana, Hoshiana, Hoshiana. We will sing of your salvation. Hoshiana, Hoshiana, Hoshiana. Lord, we cry out for your salvation. No other name by which we are saved but the name of the Lord. Oh, that the world will know your name. Oh, that the nations will call on the name of the Lord. The name of Yeshua. Lord, your bride sings for the nations, for her salvation. Hoshiana, Hoshiana, Hoshiana. We will sing of your salvation. Hoshiana, Hoshiana.
life here. The Lord is my light, my salvation. Whom shall I be afraid? Sí, buenas noches mis hermanos, Shalom. Dios me les bendiga a todos. Que el Señor me les bendiga grandemente. Les envío saludos en esta hora y que la paz del Señor sea sobre cada uno de ustedes. Quisiera preguntarles cómo se escucha la transmisión para ver si necesitamos moverle ahí un poquito. O si necesitamos ahí modificarle algo. Si nos pueden pasar por ahí el dato para, si no, proseguimos. No, estoy leyendo los comentarios, por eso. No sé cómo se escucha por ahí. A ver por ahí cómo se escucha. Ok, permítanme un momento a ver. A ver ahí cómo se escucha el micrófono. ¿Se escucha bien o...? Es que también el micrófono no crean que es de muy buena calidad. Estamos tratando ahí de utilizar este micrófono aquí. Ok, vamos a orar. Vamos a comenzar. Y vamos a pedirle al Padre que nos ayude en esta hora. Padre Celestial, en esta hora venimos delante de tu presencia, nos acercamos delante de ti, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres misericordioso, porque tú eres bondadoso, Señor. Hasta esta hora, Señor, nos has ayudado, nos has bendecido, Señor. En esta hora, gracias porque
Para siempre es tu misericordia, para siempre es tu bondad, Señor. Por tu gracia, por tu misericordia, por tu bondad, hoy podemos estar, Señor, reunidos en esta noche y te damos gracias. Te damos gracias por cada una de las vidas de las personas que están, Señor, en línea, Señor, los que están conectados, Señor. Que venga tu reino y que se haga tu voluntad en esta hora. Establece tu reino, Señor, en medio de nosotros. Establece tu gracia en medio de nosotros. Establece tu reino, Señor, en esta hora. Que venga, Señor, tu reino y que se haga tu voluntad en la tierra como en los cielos. Saca el pan de tu palabra y alimenta nuestros espíritus en el nombre del Señor Yeshua Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, voy a pedir si pueden ahí pueden buscar ahí en la escritura, abrir ahí en sus Biblias. Vamos a dar una enseñanza. Ahí en el libro de los Hechos. Libro de los Hechos, capítulo 1. Verso 4. Y cuando lo tengan ahí pueden poner manita arriba, pulgar arriba y darle la gloria al Rey de Reyes. Hechos capítulo 1, verso 4 y 5. Vamos a leer esta escritura. Hoy estoy utilizando la versión de la Biblia Reina Valera, la versión 60. Y dice así la palabra del Señor. Dice así la palabra del Rey de Reyes. Dice, estando juntos. Fíjense lo que les dice ahí. ¿Estando qué? Juntos. Estando ellos juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, escuchaste de mí, porque Juan el Bautista, ciertamente bautizó con agua, mas ustedes seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Como ya lo hemos dicho, el Señor Jesucristo, Yeshua, estuvo después de que Él resucita. Recuérdense que el día que Él se muestra como resucitado, desde ahí se empieza el conteo del primer día de en camino a Pentecostés, porque Él resucita en la fiesta como resucitado, que Él resucita de los muertos. Es el día 1 y está día 1, día 2, semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, semana 5, y así hasta casi la semana 6, pero en el día 40 Él agarra y asciende a los cielos. Y les dice que no se vayan de Jerusalén, sino que esperen la promesa a ver, permítame. ¿Cómo se escucha por ahí? ¿Se está entrecortando? Si no, esto va a ser el internet. A ver, por ahí me pasan el dato, se está cortando, si no es el internet de aquí. A ver ahí, vamos a tratar de continuar aquí con la red de Telcel, a ver cómo nos funciona ahorita. Bueno, les estaba diciendo que el Señor Jesús estuvo, hablando ahí, enseñándoles, dice ahí el verso 3, libro de los Hechos, capítulo 1, verso 3, estuvo el Señor hablándoles cerca de 40 días, les estuvo hablando acerca del reino de Dios, 40 días, y en esos 40 días Él está enseñándoles, está discipulándoles todavía, porque ya los había estado discipulando ahí por un largo tiempo y sigue enseñándoles y hablándoles acerca
del reino de Dios. Del reino de Dios. Y a los 40 días Él asciende a los cielos. Ahí en el verso 6 dice la palabra: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Perdón, voy a tener que detenerme. ¿Se escucha o no se escucha? Veo que no se escucha, que no sé qué. ¿Se escucha o no se escucha? Nada más por ahí, pásenme el dato, por favor. Quiero saber si se escucha o no. Aquí me marca como conectado. Ok, a ver, borrón y cuenta nueva otra vez. Empezamos de nuevo. Vamos a empezar de nuevo. Ok. Empezamos de nuevo ya. Estaba el Señor Jesucristo manifestándose después de su muerte. Pasa la Pascua. Y entre los días de panes sin levadura, Él se manifiesta como resucitado. Y está 40 días hablándoles, escúchenlo bien. Es aquí lo que viene la palabra. Hablándoles acerca del reino de Dios. Ahí en el capítulo 1 del libro de los Hechos, verso 3, dice que se les apareció durante 40 días hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Ok? Y les dice que no se vayan de Jerusalén, porque ellos ya sabían que la siguiente fiesta que iba a acontecer después de la Pascua, y ellos ya llevaban 40 días ahí en Jerusalén o por esos rumbos, ellos ya sabían que la fiesta que proseguía era la fiesta de el Pentecostés o la fiesta de las semanas, la fiesta de las 7 semanas. Entonces el Señor les dice: no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ok, y dice aquí en el capítulo 1, verso 6 del libro de los Hechos, le preguntan los discípulos y le dicen: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ahí quiero que nos detengamos ahí. ¿Por qué ellos le preguntan eso al Señor? ¿Por qué le preguntan la restauración del reino de Israel? ¿Por qué? Porque escúchenlo bien, hay palabras proféticas que hablan acerca del Mesías que vendrá a gobernar y a regir las naciones, a reinar sobre las naciones, teniendo el centro de su reino en la nación de Israel y obviamente en Jerusalén, la ciudad del gran rey. Entonces ellos pensaban que ya era el momento, que estaban preguntando si era el momento donde ya se iba a manifestar el reino de Dios de esa manera en Israel. Y el Señor les dice: no, a ustedes no les toca todavía saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Miren, el reino de Dios se manifiesta de la siguiente manera. El Señor Jesucristo, Yeshua, se manifiesta como el Mesías prometido. Número 1, el Mesías prometido a la nación de Israel. Ese título Mesías, el ungido, es un título solamente que se le daba a quien se les había prometido para ellos, para la nación de Israel. El rey ungido, el descendiente de David, el profeta que sería enviado, el profeta que dijo Moisés: el Señor levantará un profeta como yo, a él tienen que escuchar. Todas esas profecías hablan de un Mesías para la nación de Israel. Pero el Señor Jesucristo, Yeshua, cuando Él viene obviamente con una función antes de manifestar el reino o restaurar el reino de la manera que está profetizado en ciertas partes de la Escritura. Por eso
nosotros debemos de entender que la venida del Señor se tiene que establecer en dos momentos. Hay dos momentos. El primer momento, la primera venida del Señor, del Mesías, Él viene como un cordero, como un siervo. Él no vino para ser servido, Él vino para servir. Él vino como un sirviente, como un siervo sufriente, como un cordero que va al matadero. Esa es la función del Mesías, la primer función, la primer tarea. Pero Él, cuando Él vuelva, Él no va a volver como un Mesías sufriente. Él no va a volver como un siervo, debemos de entender eso. Él va a volver como un rey. Él no va a volver como cordero. Él va a volver como el león de la tribu de Judá. Entonces ellos le preguntaron que si ya se iba a manifestar Él como el león de la tribu de Judá y que iba a suprimir los reinos o los gobiernos de las naciones gentiles, por ejemplo, que si Él iba a derrotar el imperio de los romanos, que los iba a sacar de la tierra de Israel. El Señor Yeshua Jesucristo le dice no es el momento, eso no es lo primordial ahorita. Ahorita lo primordial es que el Mesías ya vino a la nación de Israel, pero el Mesías viene ¿para qué? Para libertar, para liberar de la muerte, del poder de la muerte. Entonces, por eso les dice, no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa. Por eso les dice, cuando ellos le preguntan, ¿vas a restaurar ya el reino en Israel? Dice, no, a ustedes no les toca saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Este no es el momento para eso. Dice verso 8, pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Para qué se va a dar testimonio? ¿Para qué van a ser testigos ellos de Él, del Mesías? Del Mesías que sufriente, del Mesías que es el Cordero de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el trabajo de los discípulos, ir y testificar, ir y dar testimonio, ir a las naciones a decirles, hay redención, hay perdón, hay poder en la sangre del Cordero. Entonces ellos no podían ir a predicar nada más así, nada más porque tenían ganas de hacerlo, por motivaciones humanas o porque estaban emocionados o estaban motivados. No, ellos necesitaban indudablemente la ayuda del Espíritu Santo. Y es lo que vamos a hablar quizás el domingo, cómo es que ellos son transformados poderosamente, cómo surge en ellos una transformación tan gloriosa que aun cuando viene el derramamiento del Espíritu y suceden y se les imparte las lenguas de fuego, y dice que había judíos de todas las naciones de la tierra, y cuando escuchan este gran estruendo donde los discípulos del Maestro están hablando en idiomas de otras naciones fuera de Israel, y como había judíos que habían nacido fuera de Israel y que su lengua materna era quizás otro idioma y también hablaban el hebreo, y cuando ellos escuchan que se les está hablando en su lengua materna, ellos dicen, ¿qué está pasando aquí? Es un testimonio para todas las naciones. Ahí en ese momento los discípulos del Señor están recibiendo un poder, una autoridad, están recibiendo valor, mis hermanos, un valor que quizás no tenían. Y dice que algunos empiezan, usted ya lo ha leído en el capítulo 2, ahí del libro de los Hechos, que algunos empiezan a burlar y decir, no, estos
esto que está pasando no sabemos qué es, y unos dicen, no, es que están borrachos, ellos están embriagados, están borrachos. Y cuando les dicen eso, la palabra dice que Pedro se pone de pie, y quizás de esto vamos a hablar el domingo. Nomás les estoy dando esta introducción, como Pedro, con ese poder, con esa autoridad, dice ahí en Hechos 2:14, dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Escúchenlo bien, se levanta Pedro y como una trompeta le empieza a anunciar, ese Pedro que quizás dudaba, ese Pedro que era temeroso, ese Pedro que se desanimaba, ese Pedro que negó al Señor 3 veces. Ese mismo Pedro ahora no era el mismo Pedro, había sido transformado por medio del poder del Espíritu Santo. No era el mismo Pedro. No era el mismo Pedro. No era ese Pedro que le tenía miedo quizás a hablar, o no sé si tenía miedo como algunos que a veces nos da temor de hablar en público, o a algunos les da temor a levantar su voz. No. Todas esas cosas, todos esos temores, todas esas dudas, todas esas ataduras, todo eso se rompió cuando vino el Espíritu de Dios sobre ellos. Y quizás de esto vamos a hablar el domingo, de cómo el Espíritu Santo, escúcheme, si en verdad nosotros nos dejamos que el Espíritu de Dios venga sobre nosotros, muchos paradigmas, ataduras, yugos, imposibilidades, temores, traumas, tienen que romperse, mis hermanos. Amén. Ese es el preámbulo. Ok, se levanta Pedro y empieza a predicar el reino de Dios, que se arrepientan, porque después de que él empieza a predicar, valga la redundancia, empieza a mencionar porciones de la Escritura, mencionando al profeta Joel, mencionando partes de la Escritura ahí, y en ese momento el Espíritu de Dios, escúcheme, estaba sobre él, la unción estaba sobre él, y llega un momento donde dice en el verso 37, Hechos 2:37, no sé si me sigan, Hechos 2:37, dice la Escritura, al oír esto, al oír toda su disertación, todo lo que él predicó, todo lo que disertó, todo lo que enseñó, todo lo que mencionó. Escúcheme, muchas veces es que yo no sé qué voy a decir. Es por eso que necesitamos el Espíritu Santo, la guianza del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios nos va a dar esa guía para qué vamos, o qué necesitamos, o qué debemos, o qué tenemos que hablar en ese momento. Por eso necesitamos la guía, el bautismo, el derramamiento, la inmersión, el sumergirnos en la unción del Espíritu Santo, en la presencia de Dios. Ahí Pedro estaba sumergido en la presencia, y él empieza a citar fragmentos de la Escritura y empieza a confrontar a cada uno de ellos, y llega el momento que ellos se desarman, se rompen los yugos, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Él estaba predicando y estaba enseñándoles. Estaba, como muchos dicen, evangelizando, aunque ellos eran hebreos, eran judíos, conocían la Escritura, ellos se les estaba recordando que el Mesías ellos sabían que el Mesías iba a venir un día, pero lo que les estaba tratando de decir Pedro es que el Mesías ya había venido, y el Mesías era Yeshua, Jesucristo había muerto y había sido resucitado, y él era el ungido, en él estaba la vida. Eso es lo que le estaba... es muy distinto la predicación para un judío como para uno que no es judío. Para el judío es creer, ellos ya saben que tiene que venir el Mesías, y quizás
bueno, los seguían esperando, o algunos ya habían escuchado del Señor, no sabemos bien, pero Pedro les está diciendo, sí, ustedes ya saben que el Mesías iba a venir y es Él. Es muy distinto predicarle a alguien que ni siquiera sabe o que no entiende ni siquiera qué función tiene el Mesías. Es un poco más difícil para predicarle a una persona que no es un israelita o que es un judío o un hebreo. Es más difícil porque muchos de ellos dicen, ¿yo para qué necesito al Mesías? ¿Para qué lo necesito? El pueblo de Israel sabe que el Mesías será el libertador. Entonces ellos nada más deben de entender que es Jesucristo, Yeshua. Él es el ungido, el Mesías, es Él. Eso es lo que ellos tienen que entender. Acá, para con nosotros, con las naciones, todavía tenemos que hacerles entender por qué necesitan al Mesías. ¿Por qué lo necesitan? ¿Qué función tiene el Mesías y por qué tienen que venir a Él? Es un poco más complejo. No sé si me explico, no sé si me estoy explicando. Es más complejo. Tienes que hacerles ver la necesidad del Mesías. Amén. Entonces, Pedro está predicando y dicen, ¿qué haremos? El Mesías ya vino, ¿qué haremos? Y Pedro les dice en el capítulo 2, verso 38, les dice, arrepentíos, miren lo que dice, arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Yeshua, de Jesucristo, para perdón de los pecados. Para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Él está aquí hablándoles las buenas nuevas. Las buenas nuevas aquí a ellos. Es algo que tú y yo tenemos que hacer. Tenemos que predicar la palabra. No es sencillo predicar la palabra. No es sencillo, no es solamente hablar. Yo he visto personas que solamente están ahí hablando y hablando y creen que nada más es decir. No, mis hermanos, no es nada más hablar y repetir la escritura, es hablarla con el poder y bajo la unción. Por eso, a ver, tome en cuenta esto. Si es solamente agarrarse y hablar y decir lo que se te viene a la mente. Hay muchas personas que dicen, no, y yo he visto que van estaba viendo otra vez un video de uno que estaba hablando y gritándole a unas personas, según les estaba gritando el evangelio, ellos no lo querían escuchar y él estaba ahí gritándoles con una bocina y diciendo que se arrepientan y no sé qué. No es así, no es así, porque la pregunta es, ¿por qué el Señor no les autoriza ir a predicar sino hasta que ellos fueran llenos del Espíritu Santo? Esa es una buena pregunta. Porque ya los había mandado a predicar, ustedes recordarán, sí, pero porque Él estaba con ellos. Pero les dice, yo me voy a ir y les voy a enviar la promesa del Padre. Amén. ¿Por qué el Señor Jesucristo, Yeshua, no los dejó que fueran a predicar sin la llenura del Espíritu Santo? Es una gran pregunta. ¿Por qué? Porque podemos hablar y decir, pero no es así, hermanos, no. Tiene que ser con una guianza, con el Espíritu, con el poder y con la palabra de Dios. No sé si me explico. No puede ser nada más así. Tiene que ser con palabra y poder, con autoridad del cielo, con una unción poderosa. Por eso necesitamos, por eso a veces nosotros hablamos y no, mis hermanos, tenemos que pedir la ayuda del Espíritu para que nos guíe cómo compartir la palabra, cómo hacerlo. Necesitamos, porque dice la palabra, porque todos los que son guiados por el Espíritu, esos son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu. Amén. Dice la Escritura, los que son guiados. Necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. Amén.
Alguien déle la gloria a Dios. Porque Él es bueno. Dice ahí, Romanos, lo voy a leer, Romanos 8:14, porque todos, lo voy a leer, Romanos 8:14, no lo busque, Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Mire, yo me he dado cuenta de algo, nos hemos equivocado demasiado, porque no le pedimos la ayuda, asistencia, guianza y dirección del Espíritu Santo. Nos hemos equivocado. Mire, el domingo fue un domingo de mucha bendición. No sé si usted fue bendecido el domingo. Yo fui muy bendecido, porque vi ciertas cosas y que a mí me llenaron en mi corazón. Pero llegó un momento, escúcheme, llegó un momento el domingo en que yo no sabía qué hacer. Y voy con el pastor Iván, y el pastor Iván no sabía qué hacer. Y entonces dije yo, en la torre, ¿qué vamos a hacer? Pero dije, bueno, ¿quién sí sabe qué hacer? El Espíritu de Dios. Amén. Él sí sabe qué tenemos que hacer. El Espíritu Santo, Él nos guiará. Entonces dije, bueno, vamos a dejar que Él nos ayude. Muchas veces nosotros queremos hacer todo, queremos que se conviertan las personas con nuestro esfuerzo, por nuestra... No, y no es así. No es así. Una vez vi un testimonio de un joven, creo que me lo mandó mi hermana Cindy, ese testimonio de ese joven que lo manda el Señor a predicar, y él va a los camiones o a las combis ahí a predicar, y se sube y él, creo, predicaba por medio de canciones. Él cantaba canciones y con una canción quería y él va y canta, creo, y no pasa nada. Y en eso se baja bien desanimado y bien frustrado porque no pasó nada. Y escúcheme, así nos ha pasado muchas veces. Porque lo hacemos porque lo hacemos nosotros en nuestras fuerzas. Pero dice este varón que mientras estaba entre desanimado y triste y quería llorar y se sentía frustrado, sintió que el Espíritu de Dios le habló y le dijo, no es como tú creas, es así. Le muestra hasta qué canción cantar. Y se sube a no sé si era, se lo vuelvo a decir, no sé si era una combi, una Urbano combi o era un camión, y empieza a cantar la canción que sintió que Dios le dijo que cantara, y empieza él a cantar y empieza la gente a quebrantarse. Aleluya. Aleluya. Mire, por eso necesitamos la guianza del Espíritu Santo, la dirección. La necesitamos mucho, tanto, hermano, como no nos lo imaginamos. En un camión, sí, gracias, Cindy. No sé si ya lo recuerdas, tú me lo mandaste. Y él empieza a cantar y se empiezan a quebrantar, a llorar. Y era porque él no estaba solo, llevaba quien iba con él y quien le estaba ayudando y quien lo estaba orientando y quien lo estaba guiando y quien le estaba diciendo cómo y qué hacer y cómo hacerlo, y por eso iba a tener la victoria. Entonces, por eso nosotros no hemos tenido tantas victorias en algunas situaciones, porque no hemos dejado que el Espíritu de Dios nos asesore, nos guíe, nos dirija, nos de información. Amén. Lo necesitamos. Ya que Pedro les dice, atención, Pedro les dice, arrepiéntanse y bautícense. Es lo primerito
lo primerito que se le dice a cualquier persona: tienes que arrepentirte. Mire, les está llevando por el camino, les dice: arrepiéntete, y número 2, bautízate. ¿Por qué? Porque la inmersión tiene un significado. Amén. La inmersión tiene un significado. Se los había dicho, el bautizo de Juan era: bautícense, arrepiéntense, porque ya viene el Mesías. Porque Juan el Bautista preparaba el camino para el Mesías. Dijo, Juan el Bautista predica y les dice: arrepiéntense, bautícense, porque ya viene. ¿Cuándo viene? Ya merito. Viene pronto, ya, en un abrir y cerrado de ojos viene, a la vuelta de la esquina. Y lo curioso es que Juan el Bautista era primo en la carne del Señor Jesús, y entonces viene el Señor un día al ahí donde Juan estaba bautizando, y el Espíritu le revela a Juan, le dice: Él es. Y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso tenían que bautizarse en los días de Juan, porque era un bautismo de arrepentimiento y decir: ya viene el Mesías. ¿Y por qué se debe bautizar uno ahora en Cristo? Porque ya es una evidencia de reconocer que Él es el Mesías, que Jesucristo es el Mesías. Escúchalo, cualquier persona tiene que sumergirse en el nombre del Señor, reconociendo que Él es el ungido, Él es el enviado del Padre. No hay otros enviados, no hay otro ungido, no hay nadie más, es Él. Por eso tenemos que para arrepentirnos y bautizarnos en el nombre del Señor. Amén. Y después, ya sabemos, ya se los he explicado por qué Pablo aquella vez les dijo: ¿y en qué fueron bautizados? Y aquellos discípulos que nada más habían sido bautizados en el bautismo de Juan, los lleva por este camino que estamos hablando nosotros ahorita. Pedro les habla y les dice: arrepiéntanse y bautícense. Y en el verso 39 les dice: porque para ustedes es la promesa, y para vuestros hijos. Y es para ustedes, es para ti, pueblo escogido, para ti, nación de Israel. Número 1, recuerden que las buenas nuevas son para el judío, pero también para el griego. Recuérdenlo, es para el judío y para el griego. Por eso le dice: para todos, para ustedes es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, eso está hablando de los gentiles, de las naciones, los que están lejos, los que ni siquiera conocen que hay un Dios verdadero. Para ellos también es la promesa. Escúchalo, gloria a Dios. La promesa dice: es para ustedes, pueblo escogido, nación escogida, es para ustedes y para los que están lejos, para cuántos el Señor nuestro Dios llamare. Aleluya. Gloria sea al Señor nuestro Dios. Gloria sea al invencible. Dice: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Sean salvos. Y miren, verso 41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 hombres. Amén. Se añadieron aquel día como 3,000 personas, dice aquí. Ok, ya Pedro les habló la palabra, ya fueron bautizados. Qué bueno. Diga conmigo, qué bueno, porque ya, pero ahí no termina.
ahí no termina el proceso, mis hermanos. Y es ahí donde nos quedamos cortos todos. Porque creemos cuando una persona dice, ya, mira, fulano ya hasta se bautizó, gloria a Dios. Sí, eso es lo primordial, pero es lo primero, pero de ahí sigue un caminar. Dice que fueron bautizados, y mire verso 42, no sé si está ahí conmigo, siguiéndolo. Espero que lo esté leyendo, Hechos 2:42. Mira lo que dice aquí. Y dice ahí, y perseveraban, léanlo conmigo, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Sí lo leyeron conmigo? Dice, y perseveraban en la ¿qué? En la doctrina de ¿qué? De los apóstoles. Ok. Mira lo que dice ahí. Que después de que ellos fueron bautizados, a ellos se les dio, esta versión dice doctrina. ¿Ok? Esta versión dice doctrina. Vamos a ver qué dice otras versiones. Vamos a leerlo rápido. Dice, otra versión dice, eran constantes, fíjate, eran constantes en escuchar la enseñanza de los apóstoles. Otra versión dice por ahí, se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles. O sea, en doctrina dicen, es enseñanza. Sí, la mayoría lo traduce como enseñanza. Enseñanza. Doctrina, también dicen doctrina o enseñanza. ¿Ok? Así traducen la mayoría de las versiones esa palabra. La enseñanza, dice aquí. O doctrina. Bueno, esa palabra que se tradujo como doctrina es la palabra didache. Y didache es instrucción. Escúchelo bien. Didache es instrucción. Amén. Perseveraban en la instrucción de los apóstoles. Aleluya. Esa palabra enseñanza, didache, doctrina, enseñanza, porque esa palabra muchos la repiten y dicen, no, nosotros somos de sana doctrina. Dice, somos de sana enseñanza. Pero esa palabra, escúchalo bien, doctrina o enseñanza, que es didache, esa palabra tiene que ver con la Torah, con la enseñanza de la palabra de Dios. Acuérdense que el Señor Jesucristo dijo, por tanto, id y predicar el Evangelio a todas las naciones. Amén. Bautizándoles en el nombre del Padre, Hijo, y dice, y enseñándoles a que guarden. No sé si recuerdan eso. Enseñándoles a que guarden todas las cosas
conforme lo que yo les he mandado. Ok, se lo voy a leer. Dice, por tanto, id, dice Mateo 28:19, por tanto, id, vayan y haced discípulos, hagan discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones. ¿Cómo hacerlos? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñándoles, aquí está la palabra, enseñándoles a que guarden. Ok, vamos a buscar esa palabra ahí. Enseñándoles a qué? A que guarden. Sí, es la misma. Enseñándoles a que observen, a que tengan observancia, dice aquí la King James en inglés. Enseñándoles a que guarden todas las cosas, o que observen todas las cosas que yo les he mandado, que observen los mandamientos que yo les he dado, que tengan una observancia de los mandatos, de las palabras, de lo que yo les he pedido que ustedes hagan. Enséñenles a eso. Es ahí, hermanos, donde el discipulado tiene que fluir a través de nosotros. Número 1, el evangelismo sobrenatural, el evangelismo con la guianza del Espíritu. Número 2, la enseñanza, porque no puede haber personas sin enseñanza. Dice que todos se reunían a la enseñanza. Escúchelo bien. No puede haber personas que no estén siendo enseñadas. Tú, mi hermano, yo, tenemos que participar, perseverar en la enseñanza de la palabra, en que nosotros, dice, como dice la Escritura, enseñándoles a que guarden todos los que, enseñándoles, se lo voy a leer otra vez, enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo les he mandado, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, los mandamientos, los mandatos que yo les doy. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esto, hermanos, va a marcar un antes y un después. Evangelismo sobrenatural, poderoso, glorioso, pero luego después, fíjense cómo es. Evangelismo es fluir con una unción de evangelismo sobrenatural, y después tiene que haber una unción magisterial o de maestro. Una unción de maestro, una enseñanza. No puede haber, porque el pueblo, recuerden, sin profecía, sin visión de la palabra, el pueblo se desenfrena. Si no hay una enseñanza, el pueblo se va de boca. Y ese es el problema que ha habido, mis hermanos. La palabra, escúchenlo bien. Cuando muchos han criticado el hecho de que no debemos de ya ni siquiera voltear a ver la ley de Dios, o la palabra de Dios, o la Torah, nos da principios éticos, principios morales, y todo eso tiene que ver con santidad. Los principios éticos y los principios morales que el Señor espera de nosotros son principios que nos ayudan para vivir conforme a la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Por eso vemos ahora más que nunca, hermanos, muchos, tristemente, en el cristianismo, aún líderes que están viviendo o estamos viviendo vidas que no le agradan a Dios. ¿Por qué? Porque nos ha faltado la enseñanza. Es una parte fundamental la enseñanza. Una enseñanza en el Espíritu. Recuerden esto: la letra mata, el Espíritu vivifica. No queremos letra muerta, queremos
la palabra viva en nuestros corazones, una palabra de poder en nuestras vidas. Eso es lo que queremos. Hay muchos maestros en la internet y dice la palabra que se amontonarán, el montonal de maestros. Tenga cuidado a quien escucha, no los conoces, no los conocemos, muchos de ellos ni los conoces. Tenga mucho cuidado porque hay muchos que se dicen ser maestros y no lo son. Y otros están enseñando cosas que no están trayendo bendición. Tenga mucho cuidado. La enseñanza, hermanos, los principios éticos, espirituales, los principios morales, los principios, lo que el Señor pide y demanda de ti. Uno tiene que guardarse en integridad en muchos sentidos. ¿Ok? Número 1, el evangelismo. Ahora la enseñanza. Y número 3, ahí en Hechos 2:42, es lo que tenemos que hacer nosotros en esto, lo que a partir de Pentecostés. A partir de este Pentecostés tenemos que ir a evangelizar con poder, con autoridad. Tenemos que empezar a enseñarles. Y número 3, comunión. La comunión. La comunión unos con otros. La comunión unos con otros. Eso es importantísimo. ¿Qué es comunión unos con otros? Procurarnos. Hay muchos de nosotros, muchos tristemente que no procuramos a nuestros hermanos y eso no está bien. Eso no está bien. Procuran más a cualquier persona y se olvidan de su familia en la fe. Y el Señor quiere que haya una comunión en lo espiritual. Porque tenemos algo en común que es Cristo. Tenemos el mismo espíritu. Y el Señor quiere que nos juntemos, que nos unamos, que no estemos tan separados, que nos procuremos. Que nos procuremos a tal grado que también nos procuremos, dice aquí, en el partimiento del pan. Fíjate, son principios espirituales. En el partimiento del pan, esto es importantísimo, que nos seamos personas que nos procuremos tanto a tal grado que vayamos a comer, vayamos a cenar, nos juntemos. Eso Dios quiere. Eso, hermanos, dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en unidad. En unidad. Eso es la unidad de la fe, la unidad del espíritu, la unidad en el cuerpo. Eso Dios quiere que procures. Muchos dicen, no, es que a mí no me hablan, no me buscan. Procure usted. Lo que siembras cosechamos. No es que no me saludan, salude usted. Todo lo que tú hagas, eso vas a cosechar. Procure usted. No es que nadie me llame, pues llame usted. Busque usted, porque esto debe de ser enseñado también. La comunión unos con otros. Ustedes que son los que tienen ahí su grupo, procurar la comunión. Amén. El partimiento del pan y miren lo último. Perseverar en las oraciones. Mis hermanos, hay tiempo para todo, hay tiempo para orar tú solo, pero hay tiempo donde debemos de orar juntos también. Amén. ¿Por qué? Porque eso va a traer fuerza, va a desatar cosas poderosas. Dice que cuando Pedro fue encarcelado, la iglesia hacía sin cesar oración por él. Se juntaban en las casas para orar por la liberación de Pedro. No se quedaba cada quien en su casa orando, se juntaban porque sabían que tenían que permanecer, perseverar orando también juntos. Mis hermanos, tenemos que hacerlo. Aleluya. Alguien dele la gloria a Dios.
Miren, perseverar en la doctrina de los apóstoles, perseverar en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, que muchos no lo vemos como importante, pero que es importantísimo, hermanos, y en las oraciones. Pasó ahí algo curioso el domingo. ¿Por qué? Porque yo pensaba, ¿no? Que a lo mejor, dije, no, pues a lo mejor ya los siervos ya no van a querer cenar, dije yo pensaba eso. Pero es obvio que pues, si tenían hambre, pues tenían hambre, ¿no? Y dije, vamos a cenar. Y lo curioso es que ahí donde fuimos a cenar, ahí ya estaban unos hermanos de la iglesia. Había varios. Nos sentamos nosotros en otra mesa y luego llegan otros muchachos ahí de la iglesia al mismo negocio. Chiste es que estábamos ahí como en 4 mesas ahí del negocio ahí de cena el domingo. Y cuando yo estaba viendo todo esto, me acordé de esta porción de la Escritura. Y dije, mira, cómo el Espíritu Santo te va llevando, aunque tú a lo mejor dices, no, o sea, a veces no entendemos, pero el Espíritu Santo es el que produce el querer como el hacer en nosotros, nos va guiando. Y cuando vi ahí ese local lleno ahí de varios hermanos de Luz a las Naciones, dije yo, gloria a Dios. Gloria a Dios. Esta es la voluntad de Dios. Amén. Aleluya. Entonces tenemos que perseverar en todo. Mira, todo esto es discipulado y esto es cómo ir afirmando a las personas. Si las personas tienen que darse cuenta que necesitan unos de otros, necesitan la enseñanza, necesitamos la comunión, necesitamos el partimiento del pan y necesitamos de la oración junta, corporativa, en unidad. Juntémonos a orar, mis hermanos de Luz a las Naciones, juntémonos a orar, no se queden atrás, juntémonos a orar. 1 hace huir a 1000 y 2 a 10,000. Vamos a orar juntos y veremos cosas poderosas si nos unimos, si nos procuramos. Aleluya. Por eso es tan importante las congregaciones. Por eso es tan importante tener una congregación, mis hermanos. Es tan importante. Es tan importante. Juega un papel importantísimo, importantísimo. Aleluya. Ya estoy por terminar. Espero que alguien esté siendo bendecido hoy. Espero que alguien sí esté siendo bendecido. Y casi ya termino con esto. Dice, mira, ellos estaban perseverando en todo esto. Necesitamos perseverar, mis hermanos. Verso 43 dice, y sobrevino temor a toda persona. Y mira que se desató, escúchalo bien. Miren, mis hermanos, lo que pasó el domingo es, yo lo estoy viendo cada vez más cerca, como que si este domingo nos hubiéramos acercado tanto a la voluntad de Dios y a la palabra de Dios como nunca antes. Nos acercamos tanto que al último hasta el pastor Iván fue ministrado. Me dice, me da tanta pena, me dice, porque no prediqué. Yo le digo, no hay problema. No hay problema. Lo importante es que Él esté aquí en medio de nosotros.
Y al último él fue también sanado ahí de algo, de su corazón. Nos acercamos tanto este domingo a la voluntad de Dios que la palabra se volvió una realidad. Quiero que lo entiendas, y es ahí donde yo quiero que usted llegue, que la palabra se vuelva una realidad. Oh, qué poderoso. ¿Qué va a pasar, hermano, si nos acercamos a estas realidades? Mira lo que pasó aquí. Dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Ahí voy a terminar. Muchas señales eran hechas por ¿quiénes? Por los apóstoles. Se soltó una unción poderosa. Mire, yo estuve viendo algunos, y me dio tanta alegría ver cómo algunos fluyeron sin temor y empezaron a orar unos por otros. Yo estaba viendo y estaba yo glorificando al Padre, porque esa es la voluntad de Dios. Y si nos acercamos más a ella, van a empezar a brotar cosas que no hemos visto. Van a empezar a fluir, manifestarse cosas. Si fluimos en el amor, si fluimos en el amor, así como fluimos este domingo en el amor, mis hermanos, si fluimos en el amor, se van a abrir puertas gloriosas. Aleluya. Gracias, Señor. Es importante que el que no se congrega, se congregue. Y no solamente se congregue, sino que procure la enseñanza, la comunión, el partimiento del pan y las oraciones. Es como un discipulado esto. Es una formación, es un desarrollo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Qué es lo que va a pasar? Que mientras más personas vengan a los pies de Cristo, más discípulos vengan y sigan las pisadas del Maestro, se va a acelerar la venida de la manifestación del reino, y vendrá el ungido, vendrá otra vez, no como oveja, sino como rey, rey de reyes y señor de señores. Se va a manifestar el reino, se va a materializar el reino de esa manera. Amén. Tenemos que hacerlo, mis hermanos. Tenemos que hacerlo. Les invito a que perseveremos en la enseñanza, en la comunión unos con otros. Procura a tus hermanos. Procuren. Saben de alguien que no está procurando, no se está procurando. Hay que ver cómo podemos hacerle para que procuremos y él empiece a procurar a sus hermanos. Aleluya. Esto le va a traer bendición. Ok, vamos a orar para terminar este tiempo. Espero que hayan sido bendecidos. Padre Celestial, te damos gracias, te bendecimos, te honramos, te glorificamos. A ti, Rey de Reyes, a ti, Santo Poderoso. Digno eres de toda gloria, de todo honor, de toda alabanza y de todo honor. Te agradezco, Señor, en esta hora por esta noche, y te pido que tú, Señor, esta palabra la siembres en cada corazón, y que lleguemos, Señor, a un discipulado poderoso, verdadero, Señor, sobrenatural y glorioso. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén.
Bueno, vamos a dar por terminado este tiempo. Shalom, aleje, paz y bendiciones. Buenas noches a cada uno de ustedes y que el Eterno me les bendiga y les guarde. Amén. Está murió.